Tal vez lo que habría que pensar en un primer momento es que en los últimos 150 años la población en el planeta se multiplicó aproximadamente por 5, o sea, ese es el crecimiento que ha habido de la población. Y el uso de energía en el planeta se multiplicó por 50. O sea, en un promedio el uso per cápita de energía es 10 veces mayor ahora que hace 150 años. Esto es parte de un proceso de satisfacción de necesidades humanas que cada vez necesita más materia y energía para poder resolver justamente esas necesidades. Ese crecimiento se ha dado también en un marco de fuerte inequidad, porque a pesar de que creció 50 veces la producción de energía, aún en el mundo hay 1.600 millones de personas que no tienen electricidad y 2.500 millones de personas que cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud. Este tal vez es uno de los problemas centrales de la energía, que es pensar qué es la energía o para qué nos sirve la energía. Nosotros entendemos la energía como una herramienta que permite mejorar la calidad de vida de la gente, y en ese contexto debemos pensar las políticas energéticas. El otro inconveniente central alrededor de la energía, además del crecimiento exponencial, es que todo ese crecimiento exponencial de utilización de energía está sostenido por la utilización de combustibles fósiles, básicamente carbón, petróleo y gas, que son más del 80% de la matriz energética mundial. Esto sin duda significa un gran problema por varias razones. Por un lado, porque son fuentes finitas, no renovables y que en algún momento se van a terminar en el planeta. Pero esto que parecería ser un problema muy importante es hoy un problema de segundo orden, porque el problema de primer orden tiene que ver con los impactos que se están produciendo en el planeta con la utilización de estos combustibles fósiles. Entre ellos, o en primer lugar, el proceso de calentamiento global y cambio de clima, que tiene como sus principales razones a la utilización de combustibles fósiles en el planeta. Hoy en día, la especie humana como tal ha logrado, con su actividad, alterar el clima del planeta, y en gran parte esto se debe a la utilización de combustibles fósiles. Esto nos lleva a pensar de alguna manera cómo abordar la problemática energética en este doble o en los múltiples aspectos que plantean contemplar no solo problemas tecnológicos, sino problemas sociales, de inequidades, de acceso y de impactos que tiene el sistema energético a nivel planetario. Desde el punto de vista de las fuentes energéticas, se torna imperioso poder establecer un proceso gradual de cambio que nos permita depender menos de los combustibles fósiles e ir suplantando fuentes que son contaminantes, no renovables, finitas e impactantes por fuentes de energía renovables utilizadas sustentablemente. Hoy en día inclusive no alcanza con el planteamiento de utilizar energías renovables, sino que esa utilización de energías renovables debe ser hecha de manera sustentable, entendida como sustentable desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente ambiental, político y social. Y en ese marco es imperioso destinar muchos esfuerzos para poder modificar la matriz energética mundial. El caso argentino es más preocupante todavía porque dependemos en un porcentaje mayor de combustibles fósiles que la matriz energética mundial. La matriz de energía de Argentina depende en un 90% de petróleo y de gas, dos combustibles finitos, contaminantes e impactantes social y económicamente. Y en ese marco es necesario pensar en alternativas. Hoy tal vez estamos en un momento muy especial, porque es un momento en el cual gran parte de las alternativas tecnológicas están disponibles comercial y económicamente como para sustituir muchas de las fuentes en la matriz. No es un trabajo sencillo, no es una tarea sencilla, hay muchos de los usos de las fuentes convencionales que son difíciles de reemplazar, pero se puede establecer un camino que nos permita ir avanzando claramente en una sustitución de fuentes hacia las renovables. Hoy en día fuentes como la energía solar en sus fines térmicos como eléctrico, la energía eólica, las energías de la biomasa en sus diferentes alternativas, son alternativas que se encuentran disponibles en nuestro país, que están tecnológica y económicamente maduras
y cuyo recurso o cuyas fuentes están disponibles en cantidad y calidad como para suplantar a los combustibles fósiles. Es un momento particular, decíamos, porque muchas de estas están maduras tecnológica y económicamente, y es necesario trabajar sobre las barreras que están impidiendo que estas tecnologías se desarrollen en nuestro país. Y cuando hablamos de barreras, la idea es poder analizar en todo caso cuáles son las barreras económicas que hacen que esto no avance, las barreras normativas y regulatorias, las barreras científico-tecnológicas, las barreras que tengan que ver con cuestiones de producción local de este tipo de tecnologías, pero sin dudas, hoy en día es necesario pensar en la formación de recursos humanos para el desarrollo de energías renovables en Argentina. Es necesario pensar en el desarrollo de un sector productivo asociado a las energías renovables y muy probablemente tengamos que pensar en una intervención del Estado en escala, pensando tal vez en nuestra propia historia. Cuando en Argentina el futuro era el petróleo a principios del siglo XX, el Estado Nacional como política de Estado puso todo a disposición del desarrollo del petróleo, una empresa del Estado, organismos de ciencia y tecnología, universidades, carreras que hoy debieran ser volcadas a las fuentes de energías renovables que debieran ser el futuro del país y no las fuentes que seguramente se van a agotar en muy poco tiempo. En general, los recursos de energías renovables no son un problema, o sea, no son una restricción. O sea, hoy en día, por ejemplo, se ha hecho ya hace algunos años, impulsado por el Gobierno Nacional también, un mapeo eólico de Argentina. Hoy en día, teóricamente, hay viento en Argentina para producir 60 veces la electricidad que se utiliza en Argentina. Por supuesto que esto, en términos prácticos, no es tan así, porque el viento no está disponible siempre, etcétera, pero la existencia del recurso no es una restricción. Tenemos suficiente energía solar sobre el territorio nacional como para tener un muy gran de aprovechamiento de energía solar, digamos. En realidad el recurso no es una limitante, lo mismo con el recurso biomásico, por ejemplo. En todo caso, el recurso biomásico, que es el que despierta mayores discusiones, sobre todo por las condiciones de manejo, por los impactos, etcétera, que deben ser abordados, no son una restricción. Los recursos renovables en Argentina hoy en día son abundantes, hay muchos estudios que dan cuenta de la abundancia de los recursos renovables y en todo caso la discusión pasa por cuál es la tecnología, la estructura, los procesos con los cuales vamos a aprovechar esos recursos renovables. Vuelvo a refrescar la idea de que es necesario abordar o encarar la utilización de las energías renovables en un marco de análisis de sustentabilidad de esos emprendimientos. O sea, nosotros concebimos la idea de que la renovabilidad de una fuente energética es un atributo de la fuente, pero la sustentabilidad es un atributo de la forma en que uso esa fuente. Eso puede ser, o sea, una fuente renovable puede ser utilizada sustentablemente o no, digamos, puede producir impactos también o no. No hay ninguna fuente energética que sea inocua al ambiente, a la sociedad, en todos los aspectos. En ese sentido hay que analizar caso por caso las alternativas. Pero vuelvo a comentar que la existencia del recurso no es una restricción. Hoy en todo caso las restricciones al avance de la energía renovable pasan por otros aspectos que tienen que ver por condiciones económicas, científico-tecnológicas, recursos humanos y decisiones políticas. En muchos casos, hoy hay estudios, hace algunos años se hizo un estudio sobre escenarios energéticos en Argentina, hecho por varias instituciones académicas, empresarias y de la sociedad civil, que muestra, por ejemplo, que una matriz eléctrica al 2030 con el 50% de renovables cuesta lo mismo que una matriz eléctrica con el 80% de combustibles fósiles. O sea, ante esa disyuntiva, ¿qué decido? ¿A dónde me vuelco? ¿Cómo tomo la decisión política? Hoy en día tenemos esas disyuntivas también, en los cuales en muchos casos las decisiones tienen que ver con decisiones políticas por encima de las decisiones económicas y tecnológicas.